Pues bienvenidos sean a esta charla. Estamos nuevamente retomando estas reflexiones que compartimos con ustedes y con mucho gusto, esperando que pues nos sirvan para ir creciendo en esa respuesta que queremos darle al Señor desde nuestra vida cristiana, desde nuestro ser seguidores de la persona de Jesús. No podemos dejar de lado lo que estamos viviendo, esta situación de la pandemia, que vamos a tratar en esta charla de iluminarla con la palabra de Dios, centrados en un personaje, Bartimeo. Vamos a escuchar la escena del encuentro de este hombre con Jesús. Escuchemos la palabra de Dios. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús salía de ahí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra: «¿Qué quieres de mí?». Contestó el ciego: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues vamos a detenernos a ver algunos de de este pasaje. Vamos a ver algunos puntos que son importantes como para luego hacer la conexión con nuestra realidad actual. Fíjense, lo primero que hay que notar es: Jesús va de camino y va de camino a Jerusalén. ¿Sí? Y lo siguen sus discípulos y una gran multitud. Jesús siempre va a estar de camino, siempre va a estar yendo de aquí para allá. Es el itinerante, el misionero, el que va al encuentro de las personas. No está esperando en su consultorio para ver quién llega a atenderlo. Fíjense, van sus discípulos y una gran multitud, mucha gente. Van por el camino. Ellos sí van por el camino. Pero al lado del camino, fuera del camino, fuera de la jugada, está un hombre. Un hombre que tiene tres características: ciego, sentado y mendigo. Noten esto, porque luego podemos ver la comparación con nuestra realidad, con nuestra situación actual, ¿no? Lo primero que hace aquel ciego es oyó a Jesús, escuchó que era Jesús el que pasaba. ¿Sí? Fíjense que la fe nace de la escucha. Si ustedes se fijan en todos los mensajes de los profetas a la gente, al pueblo, es: escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel. La fe nace de la escucha. Entonces, él escucha que Jesús va, que es el que va caminando, que es el que pasa, ¿sí? Y apoyado en esa fe, comienza a gritar, no a hablar. Tiene que gritar porque hay muchas voces.
hay mucho griterío, hay mucha conversación. Y entonces él tiene que gritar para ser escuchado. Sí. Como tantos gritos y voces escuchamos hoy. Sí. Y nos cuesta a veces escuchar la voz. O tenemos que alzar la voz para que nos escuche Jesús. Fíjense la dificultad que él enfrenta, lo quieren callar. Sí, lo quieren callar. Pero él grita más fuerte. Es alguien que está convencido de lo que está haciendo, de lo que está diciendo, de lo que está buscando. Es una persona que tiene fe. Y es la fe la que le vaya a arrancar a Jesús el milagro. La gente interviene para callarlo. Piensen si hay algo de parecido en nuestro mundo hoy. Ahorita volvemos sobre eso. ¿Sí? Su grito les molesta. Su grito les incomoda. Es la bola de gente que tiene sus intereses y que van dejando gente tirada al borde del camino de la vida. Pero él grita más fuerte. Jesús escucha y dice, llámenlo. Jesús convoca, busca colaboradores para hacer el milagro. No lo hace solo. Busca quien le ayude. Implica, compromete a otras personas para que lo llamen. Y cuando está frente a él le hace esa pregunta tan sencilla, tan inocente. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Es una pregunta llena de respeto, de delicadeza, de ternura. Jesús está viendo su necesidad. Sin embargo, ese es también darle su lugar al ciego. Que Él se exprese, que Él se manifieste, que Él sea quien manifieste su necesidad. Y ahí es Jesús el que está escuchando. Vean, el ciego escucha a Jesús, que Jesús pasa. Ahora es Jesús quien está escuchando el clamor de aquel ciego. Como Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel que estaba en Egipto esclavizado. Sí. Nos detenemos aquí. Sí, a mí me llama mucho la atención si tratan de imaginarse a los actores de esta escena. Partimos con que el Hijo del Hombre vino a servir, a dar su vida como rescate de todos nosotros. En esta parábola de Bartimeo, que por cierto el evangelista Marcos es el último milagro que Jesús hace, ¿sí? Y es hermoso ver cómo es como si Jesús, como si Dios no entrara en los planes a hacer ese milagro. Todo surge a raíz de la fe que tiene Bartimeo. Una persona que tiene fe va a cambiar su futuro hasta la eternidad, porque Jesús y toda esa gente ya habían hecho lo que fueron a hacer a Jericó, ya había predicado, ya había sanado enfermos, ya había hecho todo lo que iba a hacer. Iba de salida y pareciera que Bartimeo no entraba en los planes de lo que Jesús iba a hacer. Sí, Jericó estaba a 25 kilómetros de donde iba a entrar Jesús a celebrar la Pascua y ya no iba a regresar a ningún lado vivo, ¿sí? Ahí iba a perder la vida. Entonces, pero preciosa esta escena, como el último milagro fue ese, ¿no? Entonces, Bartimeo tiene un encuentro personal con Cristo a raíz de que él se aferra a que Dios lo escuche.
Nosotros por la vida a veces vamos con situaciones y eso que ya la tenemos más fácil, ¿no? Tenemos un templo a donde ir. Bueno, ahorita por lo de la pandemia no, pero pues el Padre se encarga de hacerles llegar la misa, tenemos los sacramentos. Antes no. O sea, era la última llamada para que Bartimeo cambiara su vida. Jesús no iba a regresar ahí jamás. Entonces, la fe de él lo lleva a aventarse, Sí. a gritar, porque la persona que tiene fe tiene que aventarse, tiene que gritar en diferentes situaciones de que le acomode la vida. Tiene que cambiar las personas. Una persona con fe, una persona que tiene un encuentro como Bartimeo con Jesús, que charlan, inmediatamente Jesús le manda una misión. Y luego es asombroso como al final le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y Bartimeo dice, no. Y lo siguió en lugar de irse. Sí. ¿Por qué? Porque el encuentro personal con Jesús nunca te va a dejar en la comodidad de tus cosas. Siempre te va a comprometer a trabajar por el reino, porque acabas de recibir grandes bendiciones, ahora las tienes que poner en servicio de los demás. Sí. Es decir, la fe que lo hace ya descubrir a Jesucristo como su Salvador, no puede ser otra la respuesta que seguirlo. Porque esa es la vocación de todo aquel que se ha encontrado con Jesús. ¿Sí? Y llama mucho la atención también la resistencia que él pone a las dificultades. O sea, le están diciendo, cállate, no sigas gritando. Y como en el camino de la vida también nosotros tenemos Complicaciones. complicaciones, dificultades, y a veces nos rendimos. Tiramos el arpa. Sí, y él al contrario, grita más fuerte. Es decir, está convencido de lo que quiere. Cuando hay convencimiento, buscas, inventas, creas y no te detienes. Y una cosa es buscar el encuentro con Jesús y otra cosa es seguir a las masas. Si se fijan, mucha gente acompañaba a Jesús y lo primero que le decían era, cállate, no molestes, ¡shh! Silencio, deja en paz. Y cuando Jesús dice, llámenlo, esa misma multitud se comporta exactamente al revés. Ánimo, el Señor te llama, vente, ándale. Como queriendo ser parte del milagro que hace Jesús, pero nada más en la comodidad de las palabras, en pararse el cuello y el quedar bien. Bueno, Y antes de eso son los que lo eliminan. Lo eliminan. ¿Sabes qué? Shh, cállate, vete. Y eso actualmente también con nosotros pasa mucho, ¿no? Hay personas que pueden participar. Nosotros como vicentinos tenemos que hacer equipo. Esto no se gana solo, esto tiene que ser en equipo. Entonces, muchas veces eliminamos personas porque no nos caen bien, porque son medio raros, porque tienen otras situaciones, diferente economía, sí. no sé. Y vamos eliminando personas en lugar de hacer equipo. Y ánimo, espérate, yo te acerco para que el Señor te ayude. Siempre tenemos esa tendencia como a seleccionar y por tanto a descartar. Sí, ¿no? Y el peso de la belleza es inminente, ¿no? Una persona guapa, una muchacha bonita, le das todo el crédito y le crees todo nomás por la belleza que representa. Y uno que está feo, no, pues no te cree ni el Padre Nuestro. Ya está. Sí. Otra cosa que llama mucho la atención es cómo al escuchar esta invitación, ánimo, levántate, te llama, vemos cómo él tira el manto y se pone de pie de un salto. Tira el manto. El manto es todo un signo de una vida antigua, de una vida pues de ceguera. Al tirar el manto, ponerse de pie, se pone frente a Jesús. Se encuentra personalmente con Él. ¿No es acaso eso lo que también nosotros necesitamos?
porque a veces nuestra vida cristiana pues se lleva adelante por lo que aprendí, por lo que me enseñaron o por una tradición. Pero sí es bueno cuestionarnos y preguntarnos, ¿me he encontrado realmente con la persona de Jesús? Sí, y uno de los requisitos indispensables para poderte encontrar con Jesús es quitarte los títulos, los nombramientos, la comodidad, los lujos y todo. Bartimeo tira lo único que tiene, la única seguridad para calentarse en la noche, hacerse sombra en el día, porque era gente de desierto. Entonces el manto lo era todo. Para acabarla era como el uniforme del sindicato que le permitía pedir limosna. Entonces, el momento en que arroja el manto, tira toda su seguridad. Nosotros también, si queremos un encuentro con Jesús, tenemos que hacerlo no desde la soberbia, sino desde la inseguridad de las cosas. Tenemos que quitar todo lo que nos estorba, toda la riqueza, todo el glamour, todo la marca, todo lo que es fachada nada más, para que quede nada más en tu oración tu insignificancia comparado con Dios, y lo importante de tu oración no eres tú, lo importante es Jesús que entra a cambiar tu realidad, tu persona, tu integridad, todo lo que eres tú. Si no le permites a Jesús que entre y barra todo lo que tienes ahí, tu cambio no va a ser genuino, no va a durar, va a ser como una moda, pasajero, por encimita. Me quedo pensando en que son tantos los mantos que a veces cargamos que pues nos cuesta de verdad dejar que Jesús nos despoje, nos cuestione, nos transforme, nos libere, ¿sí? Y nos llene de esa su presencia para poder terminar como aquel ciego Bartimeo, que pues libre de todo aquello que lo ataba, libre de su ceguera, comienza a seguirlo por el camino, ¿sí? Comienza a ser ya una vida nueva, ¿sí? Y esa ceguera que él tenía, pues es también la ceguera nuestra hoy. Hay un detalle bien bonito aquí en esta historia, que hay cosas que tú puedes provocar en el cielo si tienes fe. Aquí lo habíamos dicho hace rato, Bartimeo no estaba en los planes de eso que se hizo ese día en Jericó, pero su fe provocó un milagro. Tú actualmente también puedes provocar que el cielo intervenga en las cosas buenas que quieres hacer, porque Dios quiere hacer muchas cosas buenas en el mundo, pero depende de ti, y no te va a usar para hacer esas cosas buenas si no tienes una espiritualidad, si no dejaste que Jesús entre en ti. No te va a dar lo que sigue para que crezcas como persona. Por eso es importante ser personas de fe. Si tuviéramos tantitita así fe, provocaríamos que el cielo cambiara muchas cosas aquí. Sí, y una fe que se alimenta también, que se alimenta con la palabra de Dios, que se alimenta con los sacramentos, que se alimenta con la oración personal, con la oración comunitaria, que se alimenta también a través del servicio, de la entrega a los demás. ¿Sí? Es decir, la fe es una realidad dinámica, puede crecer o también se puede ir apagando, ¿sí? Pero hay que alimentarla. Y tenemos los elementos con los cuales hacerlo, ¿sí? Pero también pues ya depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Y esa ceguera de Bartimeo, pues es también la nuestra. Es algo evidente y también incuestionable. Quisiera casi leerles algo que está algo aquí, que escribí pensando en esa ceguera de él y la nuestra.
Es evidente e incuestionable para el corazón que se deja tocar, es que esta pandemia, ya viendo un poco nuestra realidad, nos ha hecho conscientes de nuestra fragilidad y de nuestras enormes equivocaciones acerca del modo en que hemos decidido vivir como sociedades. Nos damos cuenta del fracaso en las relaciones de unos con otros. Es decir, en esta pandemia constatamos lo tremendamente ciegos que habíamos estado y seguimos estando. La cultura del descarte. Vemos aquella multitud que va también haciendo a un lado a gente que le estorba, a gente que no produce, a gente que no es importante. Entonces, en esa multitud podemos muchas veces encontrarnos nosotros también. Vamos descartando gente y sobre todo la estructura y la economía y toda la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad en la que se presenta fácilmente el ir descartando personas que ya no son útiles, que ya no producen, que ya no significan nada para una sociedad consumista. Sí, las noticias hablan, es nomás escuchar el día que quieran las noticias y se dan cuenta de la discriminación que hay para nosotros los de la tercera edad. Simplemente si yo voy a las tiendas de conveniencia que les llaman, para no decir Walmart o marcas de esas, para no hacerles más publicidad, no me dejan entrar. Y voy con cubrebocas, llevo mi credencial de lector, digo, tengo 55 años, todavía no tengo 60, se supone que me dejan entrar, pues no entro. Entonces, yo gracias a Dios tengo familia joven que van y hacen el mandado, pero ¿y los demás viejitos que no tienen cómo le hacen para entrar? Eso es dejar a la orilla a alguien. En los hospitales, cuando tú llevas un enfermo de COVID, depende dónde los ponen según la edad, y te aíslan totalmente de ellos. Tú no vuelves a saber de ellos hasta que te lo entregan. O sea, es una política que se lleva, ahora sí que casi con las patas, porque ¿dónde queda el amor a las personas? ¿Dónde queda la unión familiar? Inclusive hay familiares que no quieren visitar a sus familiares enfermos, aún con todas las medidas de seguridad, porque no me vaya a infectar mi tío que tiene COVID y pues no, pues ahí a ver cómo le va. Y se quedan solos, nadie los atiende. Eso es una forma de dejarlos aislados, ¿sí? Y hay mil cosas, o sea, las clases sociales, no, yo no me voy a juntar con esa gentuza, que abran los tianguis para que los pobres vayan y ahí todos en bola y a ver si se contaminan más para que ya se acaben. Pero acá en Walmart sí lo hacemos con cuidado. Entran, hay gel, hay en el piso para mojarte los zapatos, Te toman la te temperatura. toman la temperatura y eligen quién entra y quién no. Y los pobres van al tianguis porque no tienen a otro lugar donde ir. Y ahí sí puedo ir yo con mi edad y comprar las cosas que necesito, ¿sí? Entonces, los medicamentos para un enfermo de COVID, ahorita andan por las nubes. Mi padre se enfermó, gracias a Dios la libró. Fueron 15 días de estar cambiando todos los días diferentes medicamentos para que la librara el viejo. Pero todos sus ahorritos ahí se acabaron. Todos sus ahorritos. Y las personas que no tienen, ¿cómo le hacen? Vas al seguro social y pues está enfermo, lo voy a hospitalizar. Y nadie entra, nadie sale, usted se queda ahí y ya entregaremos las cenizas. Los que padecen el problema de que fallece su familiar, no se los entregan para velarlo. Espérese, ya se lo entregaremos en cenizas una semana después, ¿sí? Entonces, esto viene a romper todo. Tú puedes ver y analizar y estar de acuerdo conmigo o no de cómo son los protocolos y eso. Yo lo único que digo es, en eso no se ve el amor de Dios en ningún lado. En eso no está el amor de Dios.
no hay nada de empatía con el enfermo, no hay nada de cariño con las personas que están sufriendo, no hay apoyo. Un cilindro de oxígeno de los grandes cuesta 800 pesos. Hay que ir a estar medio día haciendo fila a ver si te lo surten. Y si por las redes sociales lo encuentras, te lo andan vendiendo en 8,000 pesos. A ti te urge, es tu enfermo, lo compras, pero todo el mundo está haciendo negocio. Son las masas, ¿no? Las que van para allá y para acá. Tú cállate, no hagas ruido, mire, si ocupas ahí te va. Y es más o menos la misma historia de Bartimeo repetida acá, pero es muy denigrante como nos estamos portando como sociedad, porque el valor principal, que es el amor, no aparece por ningún lado. Tienes razón, sí. Y como estas situaciones son tantas otras En que lo vivimos. social, simplemente los trabajadores, una persona que tiene dinero para tener una empresa, no tiene problema con pedir por internet su comida, que se la lleven a su casa, su mandado, que se lo lleven a su casa, lo sanitiza, lo recibe. Los pobres no, los pobres se quedaron sin trabajo. ¿Y dónde buscas otro trabajo estando la situación así? O sea, de ciego te pasan a cojo, o algo así, leproso en aquel te pasan entonces, a mendigo. pero no tienes forma de sobrevivir, ¿sí? Y esa es una realidad. Los pobres se están quedando sin trabajo, sin dinero, o les reducen las horas de trabajo. Obviamente les reducen el dinero. La señora ahora resulta que tiene que dar las clases ella en lugar de la maestra en la casa porque no hay clases presenciales. Entonces todo el trabajo que hacía la señora, que ya de por sí es mucho y muy mal valorado el trabajo de las señoras en la casa, porque uno de hombre va a trabajar 8 horas y termina las 8 horas y vienes cansado y no ayudas con el quehacer de la casa, pero las mujeres, su horario no termina. Terminan de dar de cenar y todavía tienen que lavar los trastes y tienen que cuidar al niño que está malito y ayudarle con la tarea a aquel que no la alcanzó a terminar, y en la mañana, y se van. Uno de hombre llega con el dinero de un salario. La mujer no tienen salario. ¿Cuánto gana una ama de casa por estar en casa trabajando de sol a sol? Y todavía a oscuras también, ¿no? Y todo eso lo evidencia más la pandemia. Entonces es como tratando de llegar a un acuerdo, pues ciego es todo el que no ama y respeta a Dios. En esta pandemia muchos somos ciegos porque en la forma de actuar de nosotros no está la forma de amar de Dios. Ahora, nosotros que estamos pues, participando en esta charla, yo creo que necesitamos también hacer lo que hizo Bartimeo. Pegar de gritos. Sí. Pegar de gritos a quien tenemos que gritarle. Hijo de David, ten compasión de nosotros. Yo creo que al principio de la pandemia me da la impresión de que comenzamos así un poco muy fervorosos, muy entusiastas, muy solidarios en la oración, en buscar las soluciones y salir de ella, de la pandemia. Pero como que poco a poco me parece que nos hemos ido enfriando espiritualmente, ¿sí? Como que nos estamos también acostumbrando a vivir en esta realidad de la pandemia, cosa que no creo que sea lo más justo, ¿sí? Sí tenemos que buscar un nuevo modo de relacionarnos, despertar más esa sensibilidad, esa solidaridad y vernos de otra manera, porque siento yo que hemos perdido un poco ese entusiasmo por agarrarnos fuerte desde la fe en un buscar a Dios y en buscar la solución en Él. Y buscar también los caminos, es decir, ¿qué haría Jesucristo si estuviera aquí? ¿Cuál sería su postura? ¿Sí? Seguramente no de desesperación, pero tampoco de indiferencia y ni mucho menos de buscar solo sus propios intereses.
Porque aquí, o sea, o nos salvamos todos o nos perdemos todos. Sí, lo hemos estado viendo. O sea que somos solidarios en el bien y en el mal, en buscar la salud y también en contagiar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no comenzamos un poco a retomar este grito de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Sí. Así es, Padrecito. Así es, el trabajo es mucho porque a la vuelta de tu casa hay necesidad. Ahorita en el pueblo La Primavera donde vivo yo hay 2 personas tendidas velando, víctimas del COVID. 3 días atrás familiares de ellos mismos perdieron la vida y así están. Y nadie hacemos nada por los familiares, de ayudarles, de llevarles una despensa, eh, de animarlos, de consolarlos. A los padrecitos les prohíben celebrar misas para los enfermos porque pues están abiertos los templos, pero no puede haber celebración de nada. Entonces, como si el virus estuviera dentro del templo, pero no en los tianguis y no en las tiendas de conveniencia. Entonces, pues hay que pegar el grito para decir, oye, pues vamos haciendo las cosas mejor, ¿no? O sea, pues como Dios manda, Sí. que la gente pueda velar a sus muertos con todas las medidas de seguridad. Yo no digo que seamos irresponsables, pero sí ser más solidarios. Sí, porque es una contradicción, o es una incoherencia, ¿no? De que, pues sí, los templos están vacíos, pero lo que son restaurantes, bares, tiendas, pues están abarrotadas de gente. Lo vemos ahora, por ejemplo, sí, el botón rojo aquí en esta zona de Jalisco se termina el día viernes, el El viernes, viernes. y ya viene el fin de semana, sábado y domingo libre, y luego de sobremesa tenemos el 14 de febrero, la, la fiesta del amor y la amistad, Que es muy ¿y qué va a pasar? comercial, ¿no? La gente se junta para dar un obsequio porque se tiene la creencia que si no das un regalo, no amas a la persona. Pero pues eso es comercialmente. Y desgraciadamente el botón rojo lo quitan en Navidad, en Semana Santa, el Día del Amor y la Amistad, que es cuando más gente se congrega y se contagia. Y luego andan los problemas durante los otros días que son comunes, que no se celebra nada. Y pues hacia dónde vamos a llegar, o sea, no hay lógica en esto. Sí, entramos en un círculo vicioso, ¿no? De que ya bajó el número de contagiados, entonces abrimos las puertas y dentro de 15 días, 3 semanas, volvemos a lo mismo. Sí, no, y esto no va a cambiar, ¿eh? O sea, están hablando de vacuna y que ya se vacunaron y eso. Este año que empieza, yo les aseguro que vamos a terminar con él y vamos a seguir en las mismas situaciones. Ya mero, ya mero, ya mero, porque la primer vacunación va a terminar allá por agosto y se ocupan 2 vacunas para que seas inmune. Entonces, pues la siguiente hasta cuándo va a ser, pero de eso no hablan las autoridades. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho respeto por las personas que podemos contagiar, de no hacerlo, tenemos que ser muy responsables en ese sentido. Y lo que no hace el gobierno por evitar que se agrupe la gente, vamos metiéndole nosotros sensatez y vamos usando la imaginación para seguir por estos medios, siguiendo teniendo estas charlas, la misa, todo esto. Esto va a enfriar mucho todo, van a ver cómo van a estar los templos ya que estén abiertos para el culto, no va a ir la misma cantidad de gente. Pues nosotros los viejitos fervorosos ahí vamos a estar, ¿no? Pero yo digo, los jóvenes, imagínense con una enfriada de estas, qué ganas les van a quedar de ir y los jóvenes son el futuro.
Y tenemos que escuchar aquella llamada que le hicieron al Bartimeo. Levántate, ponte de pie, abandona tu vida sedentaria, tu vida indiferente, tu vida así cómoda y ponte en camino. Vamos a reconocer que tenemos fuerzas internas y redescubrir las reservas que tenemos para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Sí podemos, sí podemos salir adelante, no podemos perder la esperanza, pero tenemos que ser creativos, tenemos que ser solidarios, ¿sí? Tenemos que buscar nuevas formas de vivir el amor, de vivir la caridad, de expresar esa unidad que necesitamos vivir para poder salir juntos, ¿sí? Sí, porque es juntos, nadie va a poder librarla solo. Nadie va a poder librarla solo. Esto es juntos en oración y no soltarnos de Dios. No soltarnos de Dios porque pues ahí es donde empiezan los problemas. Sí. Cuando se pierde la brújula del camino, lo más seguro es irte a la deriva. Es el camino más rápido. Rápido cometes errores, rápido hieres a personas, rápido se hace una bronca muy grande. Entonces hay que ser congruentes con nuestras creencias religiosas, hay que vivir nuestra religión más que nunca, a fondo, comprometernos, ayudarnos. Sí, sabemos que nuestro Dios es el Dios de la esperanza, es el Dios que nos fortalece, es el Dios que no nos abandona, pero necesitamos esa fe de Bartimeo, esa confianza que él tuvo para vencer las resistencias que de por sí se presentan en el caminar, ¿no? Sí. Reconocer que necesitamos ser transformados, ¿sí? Transformados como aquel ciego Bartimeo. Fue otra persona, fue una persona nueva, volvió a la vida, ¿sí? Y nosotros incluso dentro de esta misma pandemia podemos volver a la vida, retomar la vida y llenarnos de fe. Señor, aumenta nuestra fe, fue lo que la súplica que también hicieron los apóstoles, ¿no? La seguridad de que nos vas a sacar de esto, pero eres tú, Señor, el que puedes sacarnos y llevarnos adelante. Y de hecho nos está sacando. En la familia ha habido víctimas del COVID y cercanos, ¿no? Pero estamos vivos, estamos hoy aquí y ustedes están ahí. Son afortunados. Miles de personas perdieron la vida, ustedes no la han perdido. Gracias a Dios. Ni nosotros. Entonces, pues vamos a echarle ganas. Somos afortunados. De alguna forma Dios nos ha cuidado y nosotros haciendo lo que nos toca hacer, porque los milagros suceden nada más con dos requisitos. Una es que tú hagas todo lo que debes hacer para que se logre y Dios hace la otra parte. Entonces, vamos a hacer lo que nos toca hacer. Y ya somos afortunados. Estamos vivos. Y todos ustedes les aseguro que tienen un conocido, un familiar, alguien de cerca de su casa que no la libró. Sí, tenemos que ponernos a pensar que si Dios nos tiene todavía aquí, es porque tiene todavía una misión que necesitamos cumplir. Una misión que Él tiene para nosotros, pero una misión que tenemos que ir descubriendo. Pero no sentirnos así cómodamente diciendo, bueno, pues gracias a Dios ya la libré. No, ¿qué me toca hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si yo estoy aquí es porque el Señor me tiene. ¿Y por qué me tiene aquí? No es para solamente contemplarme, sino para que le sirva, para que Él me entregue, para que haga de mi vida algo decente para los demás. Sí, y luego ya estás aquí, tienes que cuidarte para poder hacer eso que Dios te pide que hagas. Y no caer en que no, pues que al cabo Dios me va a librar de todas porque yo soy el chicho. Entonces, no, tienes que cuidarte porque esa historia que es tu vocación,
esa historia que Dios quiere compartir contigo y que junto contigo quiere escribir, como fue la historia de San Pablo, de San Pedro, de San Vicente. Contigo tiene una historia y la estás librando. Tienes que continuar esa historia. Y si no la has empezado, es tiempo de que empieces. Y este es un tiempo bueno de prueba para que demuestres de qué estás hecho. Sí. Bueno, ¿en qué nos parecemos a Bartimeo? ¿Y en qué debemos parecernos? Son las dos preguntas que yo me hago. Es decir, ¿nos parecemos a él? Porque pues, podemos parecernos a él cuando estamos ciegos, sentados cómodamente, ¿sí? Sin ver la realidad, ciego, sin ver la realidad, sin encontrarme con Jesús para verlo y verlo en los pobres, en los enfermos, en la gente necesitada, ¿sí? Ciegos por la falta de fe, ciegos, sentados y mendigando también miserias de placer, de felicidad, de comodidad y a ver quién me la da. Cuando el único que me puede dar realmente la felicidad y el sentido de mi vida es Jesús. No podemos estar mendigando las miserias que el mundo material nos va dando, ¿sí? Entonces, nos podemos parecer a Bartimeo en ese sentido negativo, pero tenemos que parecernos al Bartimeo que escuchó que Jesús pasaba. Escuchó que Jesús pasaba. Y ese escuchar lo llevó a tener esa fe tan grande que lo hizo gritar, ¿sí? ¿Qué escuchamos nosotros? ¿A quién escuchamos hoy? ¿El clamor de los pobres? ¿El clamor de los hambrientos? ¿El clamor de los enfermos? ¿Qué escuchamos? Ah, pues es fácil. ¿Qué hiciste esta semana por un enfermo? No nomás de COVID. Las otras enfermedades ahí están y mueren más personas de las otras enfermedades que de COVID. Pero Sí. ¿qué hemos hecho esta semana por los enfermos? ¿Qué hemos hecho esta semana por los pobres? Por los que tienen hambre de palabras, Sí. de consuelo, de ubicación, porque pierden la brújula. ¿Qué hemos hecho por todas esas personas necesitadas? Sí, y no podemos pensar solo, bueno, pues es que apenas tengo lo necesario, ¿sí? Los pobres se salvan con los pobres, ¿sí? Solo los pobres reconocen a los pobres. Y no hay que tener de sobra para poder compartir. No, no, pues al contrario, nos repartimos hasta el hambre, como dicen. Es, Porque y Dios es, no se va a dejar ganar en generosidad, no, jamás, ¿sí? jamás. Entonces, sí, vamos a reconocer nuestras desviaciones, nuestras cegueras, nuestras comodidades, nuestro estar al lado del camino, para gritarle a Jesús, ten compasión de nosotros. Y Él también está atento para escucharnos. ¿Qué quieres que haga por ti? Ahí está la oportunidad para hablarle, para decirle, para contarle. Pero eso solo lo puedo hacer desde en la medida en que tenga fe. Sí, pues Bartimeo así fue como lo hizo. O sea, no estaba en los planes de Jesús atender a Bartimeo, pero la fe lo llevó a provocar que el cielo hiciera un milagro que sirviera de ejemplo para nosotros 2000 años después. Sí, Y va a seguir 3000 años después y todo lo que quieran. Pero sí tiene que haber un corazón dispuesto a escuchar el mensaje de Dios. Si no lo escuchamos, no va a haber cambio. No va a haber cambio. es escuchar y hablar. Sí, ahí está, a mí me gusta eso, Zaqueo que escuchó, oyó que pasaba Jesús. Y después es él el que habla, el que le cuenta, el que le pide, ¿sí? El que le pide. ¿Para qué? Para luego después
verse transformado en la escucha y en el compartir, en el decir, en el hablarle a Jesús. ¿Para qué? Para luego después seguirle por el camino. ¿Por qué camino? Por el camino de la entrega, del servicio, de la donación de su vida. El camino de Jesús es ese y no nos queda otro camino que el de Jesús. Sí, porque Bartimeo, cuando le dijo Jesús, vete, tu fe te ha salvado, al contrario, lo siguió. Eran 25 kilómetros para llegar a donde lo iban a crucificar. ¿A dónde lo siguió? A la dónde lo cruz. siguió? A ver lo que era entregarse por amor al mundo. A ver cómo se la estaba ingeniando Jesús para que nosotros hoy tuviéramos una oportunidad con Dios. Estaba nada más que arreglando todo lo que es el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación, el plan de salvación. Ahí fue donde lo siguió Bartimeo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer si Bartimeo lo siguió? Seguirlo también. ¿Qué hizo Jesús? Pasar por la vida haciendo el bien. Tú y yo también. Ese es nuestro destino, esa es nuestra vocación. Pasar por la vida haciendo el bien. ¿Sí? Y lo último que vio Bartimeo, de seguro, no dicen en las escrituras, pero pues si lo siguió y estás hablando de que iba a caminar nada más 25 kilómetros, es fácil imaginarse. Vio la expresión del perdón en la cruz, pero al 100% en la cruz. Eso fue lo que vio Bartimeo. Eso fue por lo que siguió a Jesús. Entonces nosotros, mínimo, tenemos que perdonar todas las tarugadas que traemos en familia, en grupo, en la asociación, en nuestra cuadra, con nuestros vecinos. Tener esa capacidad. Si Dios me ha perdonado todo lo que he hecho mal yo, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás cosas más insignificantes? Bien, pues ojalá que todos caminemos por esta vida con la mirada puesta en Jesús. Ver cuál fue su caminar y que es también el nuestro. Nada más. Bien. Oh María sin pecado concebida. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Vicente de Paúl. Ruega por nosotros. Que Dios les bendiga, que nos bendiga a todos. Y aquí estamos. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padrecito. Gracias, genio.